En el corazón de cada hombre, hay dos tesoros, el que se cuenta con los dedos y el que se pesa en el alma. La historia que escucharemos hoy es un viaje hacia el descubrimiento del segundo. Antes de sumergirnos en este relato, si estas historias que buscan despertar la conciencia resuenan en tu espíritu, te invito a compartir esta luz con otros. Un me gusta o una suscripción a nuestro canal es una forma sencilla de ayudarnos a que estas semillas de reflexión lleguen a más corazones. Que la paz te acompañe en esta escucha. Don Elías Montenegro era un hombre construido con cifras y contratos, un arquitecto del miedo ajeno. Para él, el destino era una superstición y los milagros, un mal negocio. Su conciencia, protegida por los cristales oscuros de su coche negro, permanecía tan tranquila como el mármol de su mansión. No le debía nada a nadie, el mundo le debía a él. Cada mañana, su rutina era un ritual de poder y distancia. Pero un día, esa rutina se quebró. El coche se detuvo en un semáforo frente a la plaza central, y allí, a través del cristal, lo vio. Era un mendigo, sentado sobre una humilde caja de madera, con la espalda vencida por un peso invisible y una barba blanca como la ceniza de un fuego extinto. No pedía, no extendía la mano. Su gesto era de una devoción extraña, sostenía una única moneda entre los dedos y la limpiaba con un trozo de tela, con una paciencia y un cuidado que sugerían que aquella pieza de metal tenía alma. Los peatones fluían a su alrededor, indiferentes, un río de prisas que lo ignoraba. Pero don Elías sintió una sacudida. El hombre lo observaba. Directamente. A través del blindaje de su cristal, la mirada del mendigo lo alcanzó como un golpe seco, una pregunta silenciosa que desarmaba todas sus certezas. Irritado, Elías bajó la ventanilla. El ruido de la ciudad se coló en su burbuja de silencio. ¿Qué miras, viejo?, espetó. El mendigo sonrió, una sonrisa lenta que parecía haber viajado desde muy lejos. Miro a un hombre que aún no sabe lo que vale, dijo con una voz serena. ¿Y tú sí lo sabes?, bufó el rico, con desdén. Sí. Lo supe el día que dejé de pedir. ¿Y cómo te llamas, sabio de las calles? Samuel, respondió él. Samuel Montes. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Montes. Era su segundo apellido, un secreto familiar que casi nadie conocía, un eco de sus orígenes humildes que había enterrado bajo capas de oro y poder. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, bajando del coche, olvidando el tráfico, el chofer, el mundo. El mendigo no respondió directamente. Levantó su moneda a contraluz, su superficie brillando débilmente. El mismo que te lo quitó todo cuando empezaste a creer que el dinero te hacía distinto. Don Elías retrocedió, como si las palabras lo hubieran empujado. ¿Qué estás diciendo? Que antes de perder tus monedas, perderás tu alma. El silencio que siguió fue más cortante que el claxon de los coches. El semáforo cambió a verde. El mendigo, sin un atisbo de miedo, volvió a sentarse y continuó puliendo su moneda. El coche arrancó bruscamente, pero mientras la avenida se deslizaba bajo sus ruedas, Elías Montenegro no podía quitarse esa voz, esa frase, de la cabeza. Un desconocido había pronunciado su nombre completo y una profecía que lo perseguiría como su propia sombra: antes de perder tu dinero, perderás tu alma. Esa noche, en la soledad de su mansión de mármol, intentó ahogar las palabras en vino caro, pero éstas se negaban a morir. Se mezclaban con el sonido metálico de las monedas que contaba en su despacho, un hábito que ya no era por necesidad, sino por arrogancia. Tenía tantas que ya no las contaba, solo las oía chocar entre sí, como un reloj macabro marcando el tiempo de su soberbia. Viejo loco, murmuró, intentando convencerse a sí mismo. Nada puede quitarme lo que tengo.
Apagó la luz, buscando refugio en la oscuridad. Pero sobre el escritorio, una sola moneda brilló con una luz propia, limpia, perfecta. Cuando la tomó para guardarla, sintió algo bajo el pulgar. Una S minúscula, tallada con una precisión imposible. El corazón le dio un vuelco. Era idéntica a la que el mendigo sostenía. Soltó el metal como si quemara. La moneda cayó al suelo de mármol y el sonido que emitió no fue el eco limpio de un objeto inerte, sino una risa seca, burlona, que pareció nacer de las sombras mismas. Elías se apartó, sudando frío. El gran reloj del salón dio las 12 campanadas de la medianoche, y por primera vez en su vida, el millonario comprendió que hay sonidos que el dinero no puede acallar, como el de una conciencia que, finalmente, empieza a despertar. El amanecer llegó teñido de un gris elegante, de esos que a los ricos les parecen poéticos y a los pobres, simplemente, eternos. Desde el balcón principal de su mansión, don Elías observaba la ciudad a sus pies. El barrio antiguo se extendía cuesta abajo, una maqueta de techos viejos y callejones húmedos. Y allí, en la esquina de siempre, como un detalle persistente que el paisaje se negaba a borrar, estaba él. Samuel. Sentado sobre su caja de madera, ajeno al tiempo, con otra moneda girando lentamente entre sus dedos, capturando la primera luz del sol. «Sigue ahí», murmuró Elías, apretando los dientes. Descendió las escaleras de mármol, cada paso resonando como un recordatorio de su poder. «Señor, ¿saldrá tan temprano?», preguntó el mayordomo, nervioso. «Voy a limpiar la calle», respondió Elías sin mirarlo. «Hay algo que me estorba la vista». No era común ver al millonario caminando por esas calles. Los vecinos lo observaban desde las ventanas, algunos con curiosidad, otros con un temor reverencial. El aire se tensó a su paso. Samuel levantó la vista cuando Elías se detuvo frente a él. «Buenos días, don Elías», dijo con su calma inalterable. «No me llames por mi nombre», replicó él, cortante. «No eres nadie para hablarme». «Eso decía yo cuando tenía tu traje», respondió el mendigo, sin dejar de limpiar su moneda. «Cuando aún creía que el valor se mide en costuras». Elías respiró hondo, conteniendo su ira. «Voy a ser claro. Te quiero lejos de aquí». «¿Y para quién es esta calle, entonces?» «Para los que se la ganan». Samuel sonrió. «Ah. Entonces, lleva cuidado, porque el tiempo sabe cobrar mejor que tú. Te daré dinero, lo que pidas, pero desaparece de mi vista». «¿Dinero?», repitió el mendigo, divertido. «Creí que venías a pedirme consejo». «¿Consejo?». «Sí. Porque anoche escuché tu alma llorar». El rico lo miró con repulsión. «¿Estás loco?». «No. Estoy libre». Samuel se levantó. Era más alto de lo que Elías recordaba. Sus ojos, claros y serenos, tenían un brillo que lo incomodó profundamente. «¿Sabes qué es lo más triste de un hombre rico?», preguntó Samuel. «Ilumíname». «Que siempre cree que puede comprar aquello por lo que el destino ya le está pasando factura». Furioso, Elías dio media vuelta y regresó a su fortaleza de mármol. Esa tarde, desde su balcón, vio una escena que lo hirió de una forma inexplicable. 2 niños se acercaron al mendigo y le ofrecieron un trozo de pan. Samuel lo partió y les devolvió la mitad. Los 3 rieron juntos. Era una escena simple, casi insignificante, pero dentro del millonario algo ardió como una herida. Era envidia. Apretó los puños, incapaz de entender por qué aquel viejo sucio parecía más dueño del mundo que él. Al caer la noche, mientras se servía una copa de vino, vio su reflejo en el líquido oscuro.
Por un instante, el rostro que le devolvió la mirada no fue el suyo, sino el del mendigo, sonriendo con ironía. Dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos y el vino se derramó en el suelo como una mancha de sangre. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró, temblando. Pero desde el jardín, apenas audible, llegó un sonido metálico. El tintineo de una moneda. Se asomó al balcón. Abajo, en la oscuridad, Samuel lo miraba desde la acera, levantando una moneda que brillaba bajo la luna. «Mañana la vas a necesitar», dijo el mendigo con una calma imposible. «Porque pronto serás tú quien pida». Elías cerró las cortinas con brusquedad, pero no pudo cerrar sus oídos al eco de las monedas cayendo en su mente, cada una pesando un poco más sobre su conciencia. Y así empezó a comprender que el más pobre no es el que no tiene nada, sino el que ha olvidado qué hacer con lo que posee. La tarde siguiente cayó con una de esas tormentas que borran las diferencias entre los hombres. El cielo rugía, y la ciudad era un espejo roto de charcos y relámpagos. Atrapado en su coche, Elías vio una figura cruzar frente a él, un hombre encorvado, descalzo, con un paraguas roto como una bandera rendida. Era Samuel. Elías tocó la bocina. «Muévete, viejo». El mendigo se detuvo y lo miró, empapado pero sereno. «¿Qué quieres ahora?», gritó Elías. «¿Otra moneda?». Samuel sonrió. «No. Vine a devolverte una». Levantó la mano. Entre sus dedos, brillante a pesar de la tormenta, estaba la moneda con la S grabada. «¿Cómo la tienes tú?», preguntó Elías, nervioso. «Nunca fue mía. Solo la cuidaba por ti». Elías bajó al barro, sin importarle su traje caro. «¿Quién te envió? ¿Quién te paga para hacer esto?». «Nadie me paga, don Elías. Yo solo cobro lo que otros deben aprender». «No me hables en acertijos». «Entonces te hablaré claro. Cuando limpies tus monedas como limpias tu conciencia, dejarán de caerse». Un trueno hizo vibrar el suelo. El mendigo dejó caer la moneda en un charco y se perdió entre los callejones. Elías, empapado y humillado, se arrodilló en el barro para buscarla. La encontró, y al levantarla, notó que el grabado había cambiado. Donde antes estaba la S, ahora se leía una palabra: vacío. Esa noche, en su despacho, el fuego de la chimenea no lograba darle calor. Miraba la moneda sobre la mesa. La palabra vacío parecía moverse, viva. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Se giró. No había nadie. Pero en el cajón de su escritorio, que juraría haber cerrado, encontró otra moneda. Tenía grabada una nueva palabra: sigue. Desesperado, la arrojó contra la pared. Rebotó y rodó hasta sus pies. Al recogerla, la palabra había cambiado de nuevo. Ahora decía: mañana. A la mañana siguiente, cuando salió al balcón, el mendigo ya lo esperaba en la esquina, seco, tranquilo, como si la tormenta nunca hubiera existido. Y el rico comprendió, con un escalofrío que le recorrió el alma, que aquel hombre no lo seguía. Lo estaba esperando. La humillación es un veneno lento. No mata de inmediato, se filtra en el orgullo hasta convertirlo en una fiebre. Así amaneció don Elías, con la sangre ardiendo. La escena del día anterior, la gente riendo, el mendigo sonriendo, seguía girando en su cabeza. Había pasado de ser el hombre más temido al hombre del que todos hablaban con burla. «Voy a acabar con esto», murmuró. «¿Con qué, señor?», preguntó su mayordomo, Ramírez. «Con ese mendigo. Con su sonrisa. Con sus palabras». «¿Y cómo piensa hacerlo?». Elías lo miró con una calma helada.
Con dinero. Todo hombre tiene un precio. Esa tarde, Elías envió a su joven y leal empleado, Julián, con un maletín lleno de dinero. La orden era clara, ofrecérselo al mendigo frente a todos. Si lo aceptaba, quedaría expuesto como un falso sabio. Si lo rechazaba. Elías no contemplaba esa posibilidad. Julián encontró a Samuel en la plaza. Abrió el maletín. El brillo del dinero silenció a los curiosos. El señor Montenegro quiere compensarlo, dijo el joven. Samuel ni siquiera miró el dinero. Sonrió levemente. ¿Y qué se compra con tanto miedo?, preguntó. Miedo, repitió Julián, confundido. Sí. Porque el dinero que se da sin humildad no es generosidad. Es una confesión. Tras rechazar la oferta, Samuel sacó su propia moneda, la de la S grabada, y la colocó sobre el maletín. Dile a tu amo que acepto un trato. Él me da su oro, y yo le doy esto. Y cuando esta moneda vuelva a sus manos, entenderá lo que realmente vale. Esa noche, Elías encontró la moneda solitaria en medio de su fortuna intacta. La apretó con furia. ¿Quieres jugar conmigo, viejo? Lo haremos a tu modo. Escribió una carta desafiante, citando a Samuel en su viñedo abandonado al amanecer. Allí veremos quién da y quién recibe, escribió. Cuando el mensajero se fue, Elías se sintió triunfante. Pero al mirar la moneda sobre la mesa, vio que el grabado había cambiado de nuevo. Donde antes estaba la S, ahora había una advertencia: cuidado. Presa del pánico, la arrojó al fuego de la chimenea. El metal no se derritió. Brilló con un destello dorado, y del crepitar de las llamas, Elías creyó escuchar una voz: el que cava trampas, acaba cayendo en ellas. El amanecer en el viñedo viejo era frío y silencioso. Samuel esperaba sentado en una piedra. Elías llegó, arrogante, con Julián a su lado. Veo que no tienes miedo, dijo el millonario. ¿Y por qué debería tenerlo?, respondió Samuel. Ya lo tuve una vez, pero se me pasó el día que comprendí que los hombres ricos también tiemblan. La confrontación fue breve y afilada. Elías ofreció su dinero. Samuel, su sabiduría. Todo hombre tiene un precio, insistió Elías. ¿Y si te dijera que tú también lo tienes?, replicó Samuel. Solo que el tuyo no se paga con oro, sino con vergüenza. El mendigo le devolvió la moneda a Elías. Guárdala. Y cuando el dinero te pese más que tu conciencia, recuerda esta conversación. ¿Y crees que voy a caer en tus juegos?, gruñó Elías. No, dijo Samuel, comenzando a alejarse. Ya caíste. De regreso en el coche, la moneda desapareció. Elías la buscó frenéticamente, sin éxito. Esa noche, la encontró sobre su escritorio. La palabra grabada ahora era: volverás. El orgullo de Elías comenzó a dolerle, a pesarle como una armadura demasiado pesada. Y aunque no lo admitiría jamás, supo que el mendigo tenía razón. Ya había caído. La noche siguiente, la policía visitó la mansión. Informaron de una ola de robos en el barrio. El ladrón dejaba siempre la misma firma, una moneda vieja marcada con una S. Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Horas más tarde, un ruido lo despertó. Bajó a su despacho y lo encontró saqueado. Todo su dinero, desaparecido. Y en el centro del escritorio, una única moneda. Esta vez, la palabra grabada era: empieza. Desesperado, corrió hacia la puerta. Ramírez, su fiel mayordomo, también había desaparecido. Vio las huellas de alguien descalzo en el barro. A lo lejos,
bajo la tormenta, vio la silueta de un hombre encorvado alejándose con un saco al hombro. «Samuel», gritó. El hombre se detuvo, levantó una mano en un gesto de despedida y se perdió en la oscuridad. Elías cayó de rodillas en el barro. Había perdido su fortuna. A la mañana siguiente, bajó al pueblo, un hombre roto. En la plaza, en la misma esquina, estaba Samuel. «Fuiste tú», dijo Elías, con la voz quebrada. Samuel negó con la cabeza. «No. Fue el que te servía. Yo solo le mostré que el oro no se queda donde no hay un alma que lo merezca». El millonario lo miró, el odio mezclándose con la desesperación. Samuel le tendió una moneda. La misma. Pero esta vez, decía, has vuelto. Elías la tomó, y por primera vez en décadas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cayó de rodillas, el barro manchando su traje arrugado. Ya no era el rico, no era el poderoso. No era nada. Te lo dije, dijo Samuel con una voz tranquila. Los hombres como tú siempre vuelven. Ahora que has perdido tu oro, podrás empezar a buscar tu valor. Y sin decir más, el mendigo se alejó, disolviéndose entre la multitud. Con el tiempo, don Elías Montenegro dejó de existir. En su lugar nació simplemente Elías, un hombre que aprendió a trabajar con sus manos. Se convirtió en ayudante del carpintero del pueblo, reparando lo que otros desechaban. Al principio, las manos le sangraban. Luego, se endurecieron. Cada tabla que lijaba era una pequeña penitencia. La gente, que antes lo despreciaba, comenzó a respetarlo. Elías trabaja, decían. Elías ayuda. Una tarde, Julián, su antiguo asistente, lo visitó en el taller. Le entregó una moneda que Samuel le había dejado antes de irse del pueblo. Tenía una frase grabada: cuando devuelvas con tus manos, el alma recordará su nombre. Elías entendió. Había pasado su vida acumulando, y ahora debía entregar lo único que le quedaba, su historia. Esa noche, escribió su testimonio, un relato honesto de su caída y redención. Lo tituló, El hombre que aprendió a devolver. A la mañana siguiente, dejó el manuscrito en la plaza. La gente lo leyó en voz alta, y la historia del rico que aprendió a ser hombre se extendió por el pueblo. En el lugar donde solía sentarse Samuel, Elías encontró una última moneda. En una cara, la S de siempre. En la otra, 2 palabras, ya puedes. Y Elías pudo. Se convirtió en el maestro de los niños del pueblo, enseñándoles no solo a trabajar la madera, sino a reparar el espíritu. Su taller se convirtió en un refugio, conocido como la casa del mendigo, aunque su dueño ya no pedía nada. Solo enseñaba a devolver. Pasaron los años. Una mañana, encontraron a Elías dormido para siempre sobre su mesa de trabajo, una sonrisa en el rostro y la moneda final entre sus dedos. En el reverso, el grabado había cambiado una última vez. Decía, gracias, Elías. Nadie supo cómo, pero esa noche, el viento sopló diferente, como si en algún lugar muy lejano, Samuel también hubiera sonreído. Así termina la historia de Elías, un relato que nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de devolver. Que esta narración te inspire a mirar tus propias monedas, las que guardas en el bolsillo y las que anidan en tu alma. Gracias por acompañarnos. Que tu camino esté lleno de paz y entendimiento.